Bueno, acá han hecho el ingreso a la sala. No soy el Pigu. Claramente el Pibu no está más acá. Lo sacamos, lo secuestramos y no Lo vuelve atamos. más. No, lo queremos, pero bueno, lo hemos en una entrevista en un día como hoy, 3 de junio. Bueno, nuestra productora en jefe se hace presente para entrevistar, que además, excelente entrevistadora, nuestra compañera Anabela. Anita Luz, Bueno, bienvenida gracias. a este lado de las cámaras Acá del búnker. estamos. Bueno, y bienvenida también a nuestra entrevistada del día de la fecha, hoy 3J. Adelantábamos en nuestras redes, recién estábamos conversando con Gina también. Nueva marcha Ni Una Menos. Yo puse en mis redes que era la 9ª vez que marchábamos, pero es la 10ª. Es la 10ª, es el 10º vez que año. marchamos. Sí. Y se cumplen 10 años de Ni Una Menos el año que viene, el 2025. Exactamente. Nora Saber, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por salir de la marcha corriendo y venirte a los estudios del búnker. Te agradecemos muchísimo tu participación acá para nosotras y nosotros el día de hoy. Este bloque se llama Peronismo a Cielo Abierto. Es un bloque que hacemos todos los lunes a través de una entrevista, en donde buscamos darle una vuelta a algunas discusiones. Siempre me he echado con la coyuntura, ¿no? Esto, en este caso el 3J, queríamos entrevistar a alguna compañera referenta del feminismo y del peronismo. Y bueno, tratamos de reabrir tal vez algunas discusiones que pueden ser incómodas, que sabemos que nos cuestan muchísimo. Han pasado exgobernadores, exintendentes, diputados, diputadas, un poco de todo, senadores, senadoras. Un poco de todo para, bueno, darle un espacio dentro de los compañeros y compañeras que nos siguen, las personas mendocinos, mendocinas o de otros lugares que nos siguen en el programa. Tal vez tocar algunos temas que si no fuera por este marco es muy difícil de discutir, ¿no? O que por ahí pasa mucho por el mate, por el lugar de encuentro de a dos, digamos, o de a poquitos, y que en términos de movimiento por ahí nos cuesta abordar. Así que nos hemos animado a crear este espacio que se llama Peronismo a Cielo Abierto y te damos la bienvenida. Nora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Nora, voy a decir tu CV antes de arrancar con la primera pregunta, porque me parece que si hay algún distraído o distraída y que no sabe, yo no creo que eso pase, pero bueno. Sí, puede pasar. Doctora en Ciencias de la Educación, docente, educadora popular, militante política y por los derechos humanos, feminista, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto, Ni Una Menos, y de la Mesa por la Recuperación como Espacio de Memoria de la ex Comisaría Séptima de Godoy Cruz. Sí. Entre otras cosas. Tratando de hacer todo eso. Vamos a preguntarte por todo ese CV, pero antes de eso, venís de la marcha, como bien marcaba Jimmy. Contanos sensaciones. ¿Cómo llegás al búnker después de esta 9ª marcha Ni Una Menos? Bueno, llego agitada en muchos sentidos. Agitada para llegar a tiempo. No me pude quedar a la lectura del documento, lamentablemente, un documento que sí conozco porque lo escribimos, como siempre, varias compañeras. Buena la marcha, presencia de muchas compañeras y compañeros. Encabezaban la marcha, como siempre, víctimas de femicidios, y también las compañeras lesbianas por la brutal masacre que hubo en Barracas el 6 de mayo, ¿verdad? Hablamos de eso en uno de los programas, comentamos sobre ese tema. Es decir, agitada entonces también adentro, ¿no? Porque estamos viviendo momentos de perversidad y crueldad. Esta es la verdad. Se habla mucho de la crueldad. Yo siempre he leído a Martín Coan, no sé si lo conocen. Él fue uno de los primeros en hablar de la crueldad hoy, en los tiempos de hoy. Pero yo creo que, bueno, la crueldad en Argentina ha tenido momentos históricos clarísimos, ¿no? La crueldad del genocidio. De hecho, Bader tiene un libro, ¿verdad?, sobre Roca y la eliminación de los pueblos originarios. La crueldad del golpe del 76. Yo nací, como soy vieja, nací y viví bajo dictaduras, pero claro, la dictadura del 76 fue la más cruel, porque en realidad
ya había habido desapariciones en la del 72, en la época de Lanuse, pero sin embargo esto fue masivo y fue de una crueldad como lo que estamos viendo hoy. A mí me retrotrae en un cierto sentido a esas épocas, donde hay que decir que después, como sucedió acá, ¿no? Después, por ejemplo, desde los feminismos, después de la baja de la marea o el reflujo de las aguas, en aquella época también, después de los 70, la crueldad se desató brutalmente. Bueno, tenemos 30.000 desaparecidos, desaparecidas y desaparecidas. 30.400 compañeros, compañeras desaparecidos. Entonces digo, la agitación tiene que ver con eso, ¿no? Y tiene que ver con, como en aquella época, después de estos años que hemos tenido, que han sido años muy potentes para nosotros y nosotras en la Argentina, no solamente desde los feminismos, ¿no? Que creo que ha sido la época más potente. Yo soy feminista hace 40 años, entonces también una tiene esa posibilidad de como valorar o medir la altura de las aguas, hablando de aguas y mareas. También ver que hay una retracción a nivel popular, y eso y pasó también en los 70, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la crueldad va acompañada de mucha indiferencia social. Entonces vos decís, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué sucedió esto, no? ¿Por qué ante 2 genocidios históricos, para marcar momentos en la historia, ¿no? Con todo lo que nos sucedió, ahora sí puedo decir también como peronistas, fusilamientos, golpes brutales, muerte de civiles. Bueno, también el intento de magnicidio de Cristina no hace tanto tiempo. Exactamente. Y digo, eso es muy cercano también en el tiempo, ¿no? Y justamente vos preguntabas qué nos pasó, y es algo que hemos venido preguntando también en el búnker, obviamente ligado al peronismo, pero bueno, en este caso, como es un especial feminismo-peronismo, me parece que está buena esa analogía. ¿Qué nos pasó? Digo, a las feministas, a las feministas peronistas. Digo, hay un montón de asambleas, ni una menos, hay encuentros de mujeres, es una pregunta que nos hacemos permanentemente, no es que... Es para la construcción, exacto, digamos. No es que no haya reflexión, estamos en ese momento de pensar qué nos pasa. Vos explicabas lo del repliegue, pero bueno, ¿qué más? Bueno, primero que como feminista y peronista, yo no me animaría a decir que el peronismo es todo feminista. Total. En primer lugar, ¿no? Esa es una cuestión que... y pienso que si pensamos internamente, nos ha costado mucho a las feministas hacer que el peronismo sea feminista. Y no lo es, no lo es. Yo lamento profundamente porque habemos muchísimas feministas. No, para ser feminista también hay que desmistificar un poco qué es ser feminista. No es andar con el pañuelo verde, no es tener una praxis feminista. Y eso, dentro de las estructuras políticas, no he aprendido nunca, chicas. La política es lo más patriarcal que existe. Eso lo puedo decir inclusive habiendo tenido que, bueno, ustedes son militantes, militantas, entonces saben perfectamente de qué estamos hablando, pero para quienes no lo sepan, cuando una milita orgánicamente en un espacio, es como que te empiezan bueno, cuando vino la gran marea, empezaron los machirulos, ¿viste?, a cuadrarse un poquito porque era muy mal visto, políticamente incorrecto. Pero los feminismos no logramos penetrar, porque la penetración no forma parte de nuestras prácticas, ¿verdad? Nos costó muchísimo, y una vez que bajó, otra vez fuimos puestas ahí en el montoncito. Entonces digo, la política es reactiva al feminismo o a los feminismos. Esto hay que decirlo, y tenemos muchísimas leyes conseguidas con el peronismo, esto también hay que decirlo. Sin embargo, yo creo que
Bueno, la praxis política no acepta una praxis política feminista dentro de sus estructuras. Eso es lo que yo pienso y lo que he vivido. Por ahí yo recordaba, siempre en los 3J y en cada momento de nuestra agenda propia, feminista, de los feminismos, una reflexiona y revisamos qué estábamos haciendo el año pasado, cuál fue la primera marcha, o digo, como ese recuerdo y ese intento también de hacer un poco de historia y recorrido propio, personal y colectivo. Y pensaba que yo no vi participar al peronismo en términos orgánicos de los encuentros de mujeres hasta el macrismo. O sea, ese fue el ingreso de las estructuras, de alguna manera, seguramente con muchísima atención. Yo no fui parte de esa estructura. Yo milito en una organización de mujeres y feminista, que en ese sentido igual podemos como hablar un poco de esto de cómo la estructura es patriarcal y cómo está armada por varones, ¿no? La política y las estructuras de los partidos y de los movimientos políticos está construida por y para los varones. Pero pensaba esto, ¿no? ¿Qué nivel de tensión también atravesamos? Nos recuerdo muy tensionadas, de manera sana y con mucho coraje, al llevar las banderas de los partidos políticos y de las organizaciones políticas y discutir con los compañeros de los sindicatos, con las conducciones de los partidos políticos, que había que poner recursos o destinar nuestro tiempo militante a juntar dinero para viajar a los encuentros de mujeres, y la importancia política que tiene esa instancia de construcción que es muy transversal a los partidos y a las organizaciones de nuestro pueblo. Y te quería preguntar en ese sentido un poco por tu historia militante y, sos encuentrera, contanos un poco ese recorrido. Bueno, yo vuelvo del exilio a la Argentina. Yo fui militante peronista de la Juventud Peronista y formé parte de la organización Montoneros en San Luis, que en aquel momento formaba parte de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo me fui a estudiar psicología a San Luis y en el 73 es transformada esa universidad de Universidad Nacional de San Luis y nuestro rector, Mauricio López, está desaparecido. En el 73 se arma la Universidad Nacional de San Luis y en el 77, justamente un 1 de enero, yo estaba yéndome de Mendoza, porque eso se desmoronó como un castillo de naipes, hay que decirlo, porque cometimos muchos errores, igualmente venían por nosotras y nosotros, pero como organización política en aquel momento se cometieron muchos errores que, en algunos casos tuvimos la posibilidad de, no sé si de saldar, pero sí de discutir. Una cosa era estar en el exilio, afuera, y otra cosa era quedarse acá. Acá tenías que sobrevivir de la dictadura y de lo que trajo la dictadura, ¿no? Pero digo, cuando volví, yo devine feminista consciente en el exilio. Éramos feministas, pero con una práctica feminista. Y si bien era una organización imagínense, una organización político-militar, tiene una estructura absolutamente vertical, rígida. Pero yo tuve la suerte de estar con compañeros y compañeras que la verdad es que eso no era lo que primaba. Tuve hermanos y hermanas, muchos y muchas ya no están, ¿no? Muchos cayeron presos y demás, Entonces en el exilio sí tuve la posibilidad de conversar, discutir, desarrollar una práctica política también en el exilio. Además de derechos humanos, nos reagrupamos con algunos compañeros y compañeras y nos dimos esa posibilidad y yo devine feminista consciente. ¿Por qué digo que éramos feministas? Yo me acuerdo que en el año 73 largamos en San Luis una agrupación, la agrupación Evita, que eran yo era más chica, entonces las más grandes largan la agrupación Evita, que era una agrupación de mujeres. Y en los barrios, yo trabajaba en los barrios, ahora dicen territorio, pero yo sigo pensando en la política barrial, era un frente de masas, la JP. Nosotras trabajábamos básicamente con mujeres, niñas y niños, y niñas diríamos hoy, en aquel momento no. Y la verdad es que
llevábamos adelante muchísimas prácticas. Es más, en aquella época nosotras empezamos a plantear, desde la agrupación Evita inclusive, que la habían formado compañeras más grandes que yo de edad, duró un poco porque fue 73, 74 y después eso fue la debacle, ¿verdad? La agrupación Evita, no la militancia nuestra en los barrios, ¿verdad? Yo me fui en el 71 a estudiar. Entonces, trabajábamos con las necesidades de las compañeras y los compañeros en los barrios, en las barriadas y la organización. Y la organización pasaba básicamente por las necesidades que las compañeras tenían, que era, nuestra primera reivindicación fue la creación de lo que después, muchísimos años después, acá en Mendoza, con el primer gobierno peronista, que fue el de Bordón, después de Javer, el primer gobierno peronista, armamos los CEOs, el Servicio Educativo de Origen Social. En aquella época, nosotras queríamos las guarderías, en las barriadas y en las fábricas. Había fábricas, chicas, había fábricas. Otra época. Otra época, que se recuperó un poquito a lo largo de la historia, pero bueno, la industria acá siempre abofeteada. Entonces digo, nuestras luchas tenían que ver con eso, con cubrir las necesidades, que hoy, bueno, le llaman políticas del cuidado. Nosotras empezamos a trabajar, hace poquito cumplió 40 años el SACRA, el Sindicato de Amas de Casa. Nosotras trabajábamos para que las amas de casa, que eran trabajadoras, que cuidaban los chicos, que limpiaban, que además militaban. Siempre la militancia barrial, territorial, la hemos sostenido las mujeres. Uh-huh. Por eso digo que los feminismos siempre mostramos siempre la mejor cara a la sociedad, que tiene que ver como peronistas inclusive, ¿no? Porque estábamos ahí con las compañeras en los barrios, con los pibes, con la juventud. Hay algo que decimos siempre acá, que es más que ser peronistas, hay que hacer peronismo. Bueno. Me parece que podemos decir más que ser feministas o encontrarle el concepto o el nombre a lo que hacemos, que por ahí con el tiempo o con la experiencia lo vamos descubriendo o nos reconocemos militantes feministas. Exacto. Pero previo a eso, hacemos ese laburo, ¿no? En el barrio, en nuestras profesiones, lo que sea, en se deviene feminista. Con nuestras familias, amigas, claro. Y se deviene militante. La militancia no es un título que te colgás. Igual que yo no puedo salir a la calle y decir soy feminista. Así andar con una bandera, sí, si voy a una marcha la llevo, pero ¿qué de feminista tenés cuando estás en el barrio? Uh-huh. Cuando estás en el sindicato, cuando estás en el partido, cuando estás en la universidad, cuando estás en la escuela, cuando estás en tu casa, cuando estás en pareja? ¿Cuándo sos feminista? ¿Cómo sos feminista? ¿Se puede dejar de ser feminista en la cama? Uh-huh. ¿Se puede dejar de ser militante en el barrio propio? ¿En lo social? Qué difícil, encontrar esas pistas que vos tirás con estas preguntas también dentro del peronismo, ¿no? Como me estoy imaginando todo ese proceso y esas preguntas que nos hemos hecho algunas, creo que la mayoría de las compañeras que estamos organizadas alrededor de los feminismos en su enorme amplitud, hemos atravesado estas preguntas también en conjunto, ¿no? Creo que una de las pistas que encontramos y consensuamos hace unos años fue lo colectivo, la construcción colectiva, que el feminismo en tanto es colectivo, pero también al mismo tiempo cuando llegan las épocas de diferenciarnos en los proyectos políticos a lo largo de las elecciones, los años electorales, que son cada 2 años y cada 4 elegimos gobierno, y que empezamos a fragmentarnos de alguna manera, uh-huh. Porque nos ubicamos en lugares diferentes por los recorridos, por las decisiones, por los territorios que también en donde construimos y por obviamente la trayectoria o la decisión de cada una y de cada organización. Como eso hay un movimiento interno que es que por ahí nos organizamos y nos ordenamos en las listas y luego volvemos a juntarnos. ¿Cómo hacer para coincidir, a ver si puedo... Esta pregunta me parece que la he pensado bastante, que es ¿cómo hacemos nosotras para que nuestra agenda política, nuestra propuesta política, cada vez sea más feminista dentro uh-huh. del peronismo y que eso sea lo que nos encuentre
hasta incluso en los momentos donde hay PASO, 900 listas, 44 candidatos. Digo, ¿cómo transversalizar? Yo creo que ahí hay otra pista en esto de lo colectivo, que es necesitaríamos, o me encantaría que pudiéramos ver en los momentos en donde estamos ubicadas en nuestras posiciones políticas hacia una disputa de poder concreta, que son las elecciones, poder cruzarnos, porque también pasa eso, ¿no? Nos encontramos igual, o sea, en un año electoral hay un 3J y estamos todas, digamos, no es que decimos, no, bueno, yo no voy o sí voy en función del lugar partidario. ¿Cómo te parece o cómo has vivido esa tensión de el feminismo dentro del peronismo? Mal. Si bien yo también tengo que decir que yo me fui del peronismo, cuando llega el menemismo. El menemismo fue lo peor que nos pudo pasar. Y lo digo así fuerte y claramente porque advierto que hay bastantes, no digo que sea igual, pero hay bastante similitud. La estructura política, estoy hablando de Mendoza y de la nación, del país, de la patria, de la Argentina. El menemismo arrasó. Todo el mundo, bien o mal, que se quedó, se acercó. Y esa es la lógica que prima en cada interna, ¿viste? Hay sectores, no hay debate. Hace años que no hay debate, chicas. Debate de ideas. ¿De qué peronismo estamos hablando? Porque yo puedo venir acá y hablar del peronismo de Evita. Del peronismo, que es un movimiento, bla, bla. De la praxis feminista de Evita. De eso puedo hablar. Eso es historia. Eso no. Ahora, ¿cuándo hemos debatido algunas de estas cuestiones dentro? No estoy hablando de la estructura del PJ, estoy hablando del peronismo como movimiento nacional y popular. ¿Sí? Yo creo que nos ha faltado debate, discusión de ideas, llegar a puntos, se usa mucho lo del consenso. Yo creo que hay que dar lucha de ideas, debatir, como hacía Alejandra Kollontai con la Revolución Rusa. Digo, porque no nos quieren, hay planteos que no son asimilables. La propia estructura del peronismo. Qué sé yo, tuvimos que dar, Evita supo formar el Partido Peronista en el 49, ¿verdad? En un año tenía organizado en todo el país mujeres que eran militantas, censistas. Acordémonos que las mujeres no votaban. En el 47 sale la ley del voto, pero la elección iba a ser después y las mujeres tenían que votar. Censistas que se metían a caballo, en carros o como fuera, a cualquier lugar. Eso fue desapareciendo. El menemismo lo hizo. El menemismo metió el punterismo, los punteros en los barrios, etcétera, 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 en la política. La clase obrera dejó de ser la columna vertebral, bien o mal, nosotros estábamos enfrentados con la burocracia sindical en aquellos años, pero también tuvimos una clase obrera que tuvo la CGT de los argentinos. Walsh escribía el diario, la publicación la hacían la CGT de los argentinos, Walsh. El debate de ideas. Yo devine peronista, yo soy de una familia radical, de origen radical. Era imposible no ser peronista, pero llegábamos, era imposible a pesar de nuestros mayores. El feminismo tampoco era peronista. Los antecedentes que había eran Alicia Moro de Justo, un feminismo más liberal. Y oligárquico. En algunos casos, sí, clase mediero. Y la verdad es que quienes militábamos en política nos decían, es imposible. Acá se es militante político, ¿qué es eso del feminismo? Eran defectos pequeño burgueses que cuando adviniera la gran revolución se iban a solucionar, igual que en Nicaragua, ¿no es cierto? Hoy, fíjense, lo digo a propósito, lo de Nicaragua. Ustedes deben saber bien por qué, después lo podemos comentar. Entonces, no es tan sencillo. Yo creo que el menemismo acá hizo mucho daño. Yo en ese momento me voy y vuelvo al peronismo, a militar,
después de haber pasado muchísimo tiempo militando en otros frentes, porque cuando una milita, no importa si ese partido se cerró, porque lo cerraron, chicas. Cerraron todas las instancias de participación, no solamente el partido. Y luego de la gran derrota, y antes de esa gran derrota también, son estructuras imposibles de transformarse. Y todo requiere de transformación, pero no la transformación de, bueno, hoy viene Menem y no me importa lo que dice. Menem privatizó todo, entregó todo lo que el primer peronismo había construido. Entonces vos decís, ¿y yo qué? ¿Voy a seguir siendo peronista acá? Yo soy peronista, no me calienta, perdonen la expresión, si no estoy adentro. Y el respecto de las listas, los cargos y demás, y yo no estoy de acuerdo con esa lógica. Yo creo que la gente... No me gusta hablar de la gente, no es una categoría, pero quienes militan en serio, no sé si llegan quienes más nos representan en distintas... yo creo que no. Y todas sabemos cómo se dirimen esas cuestiones. ¿Cuál es la lógica que predomina? En los últimos años te dicen, ¿y la plata? Ajá. Sí, entre otras cosas, hay un contexto que también venimos analizando en conjunto que tiene que ver con esta gran crisis de representación que no afecta solo al peronismo. Hoy tenemos a Javier Milei de presidente de la Nación, en donde los proyectos políticos históricos o de los partidos tradicionales no pudieron y no supieron representar la necesidad y la urgencia de los argentinos y las argentinas, digamos. Y no quisieron tampoco. Y yo a eso iba justamente, ¿no? Como, qué loco, cuando yo no soy dirigente de ningún espacio, lo que sí me parece muy polémico y muy grave de este contexto actual, y ahí también analicemos un poquito, bueno, el gobierno nacional y Cornejo hoy, que me parece muy importante repasarlo. Qué difícil es cuando los y las que se suponen, ¿no? Que están en lugares que, reclaman representación, ¿no? Como, bueno, son todos los cargos del Estado, los que son legislativos, pero también todos los ejecutivos en todos los niveles, que tienen esa responsabilidad enorme, ¿no? Una responsabilidad política gigantesca, como tal vez la estructura, que es patriarcal, como decíamos recién, ordena muchas veces esa agenda y no la realidad. Y por otro lado, como en la última elección muchos le huyeron a la representación política. Era como, no, gracias. La verdad que, porque claramente frente a Cornejo, más allá de la situación que se dio con la Unión Mendocina y el escenario político que tuvimos, que fue muy complejo y muy novedoso también en algún sentido, por supuesto enfrentarse a Cornejo era perder, digamos, en las condiciones que estábamos teniendo. Entonces, ¿quiénes, o sea, vos a quiénes ves o cómo ves a los feminismos en términos de la representación política, digamos? ¿Crees que estamos representando política, o sea, que estamos representando la realidad desde los feminismos? Políticamente, a través de legisladoras, legisladores, no. Yo no creo eso. Creo que no. Creo que hay una retracción y lo que es peor, te diría, creo que hemos llegado a este punto porque perdimos el norte. A ver, mientras fuimos gobierno, podríamos arrancar con Néstor, se fue construyendo también una mística. La política requiere de una mística, no una narrativa, no un discurso. No un chamullo, digamos. No un chamullo, mística. Yo creo que Néstor logró, a través de acciones de gobierno, acciones políticas concretas, que muchas jóvenes y jóvenes se plegaran de nuevo a la política. Veníamos del 2001, yo participé en las asambleas en Godoy Cruz de una politicidad total. La gente, como ahora, detestaba hablar de política. Bueno, yo creo que eso nos... Pero ¿qué pasó? Ahí entraron otras cuestiones en juego, porque estaban los movimientos piqueteros, porque los movimientos sociales del feminismo, los feminismos somos un movimiento social, político por cierto, sí, pero somos un movimiento social. Tenemos otras formas de entender, no solo de entender, sino de construir políticamente en torno a nuestras demandas y necesidades.
la política siempre rezagada en esos términos, de cualquier extracción política, no me refiero solamente a nosotras o al peronismo, que también ha tenido distintos momentos históricos. En aquel momento se consigue eso y luego empezaron a suceder cosas, porque conseguimos leyes importantísimas que sí desacomodaron a la sociedad, pero que canalizaron inquietudes y demandas que estaban mudas, o que, no que mudas, porque había muchas voces, pero que no eran escuchadas. Cuando se decide el matrimonio igualitario, o cuando se sanciona la ley, la 26, en contra de la violencia de las mujeres, ¿cómo se hizo esa ley? Nosotras participamos, leíamos proyectos de algunas provincias que lo tenían y mandábamos las cuestiones. Había todo un movimiento de participación, o la ESI del 2006, era por un lado, más que innovador, recogía demandas sociales y al mismo tiempo devolvía a través de políticas públicas lo que habíamos conseguido en las luchas en las calles. Pero yo creo que después se fue cerrando y quedó la política con su lógica, los y las políticas, porque también hay mujeres que hacen política, y se quedaron en una lógica, se encerraron, y yo creo que nos empezamos, mira, si me preguntan qué pasó entre la política y la sociedad, es que la política y las políticas, los que hacemos política, nos fuimos desenganchando cada vez más. Terminamos por allá arriba y el pueblo con otras necesidades, porque una bien podría decir, bueno, pero con tantos derechos y con tantas políticas públicas, ¿por qué? La pregunta inicial, ¿por qué llegamos a esto? ¿Qué nos pasó? Yo creo que hubo un corte, creo que en las listas no están precisamente siempre las personas que representan a esa cantidad enorme de anónimos y anónimas que es el pueblo, que sí tiene sus organizaciones, pero que también fueron, yo no voy a decir cooptadas porque no pienso que eso haya sucedido, pero me parece que se aflojó mucho en lo que se podría entender, o yo considero que es la organización política, social, territorial, la participación, las formas de expresar y de hacer llegar las demandas. Y porque si vos estás organizada, sea de un movimiento social o de un partido político, eso automáticamente se expresa en tu vida cotidiana. Y la vida cotidiana de nuestro pueblo se fue degradando cada vez más, chicas. Sí, la participación política también sí, fue pero retrocediendo. la vida real, sí. Dale. Perdón. No, nos tiran ahí una data de la producción. Sí, nos callamos un ratito. No, sí. Está bien. No, digo, se fue degradando la vida de nuestro pueblo. Total. Y eso repercute en la política, obvio. Sí, en el proyecto que tenemos. Si el que me representa, el que tiene la manija, el poder, ¿cómo puede ser que si vos tenés compañeras en distintas instituciones del Estado, esos compañeros no porque son peronistas, no porque están afiliados, porque son personas del pueblo que necesitan, no accedan, que no se mejore la vida, la educación, la salud, en la vida cotidiana, chicas? Uh-huh. Eso no sucedió necesariamente, aún teniendo políticas públicas buenas. Claro, no es suficiente, claramente, con la estructura, hay que ponerle política a todos los espacios y a todas las instituciones. Hay que hacerlo. Total. Hay que hacerlo, exacto, no puede ser militante. Transformar la realidad. Hablando de políticas, quería repasar algunos números antes de despedirnos y pedirle una reflexión final a Nora. 33% menos de presupuesto para políticas que apuntan a reducir la desigualdad. Seguramente hoy en la marcha estuvo muy presente, ¿no? Esto. Uh-huh. Y están paralizados todos los programas de prevención y asistencia de las violencias, caída del 80% en la ejecución interanual del presupuesto del programa Acompañar y del 25% del presupuesto de la línea 144. Uh-huh. Y otro de los números que hemos traído es el promedio de femicidios desde el 2015 hacia aquí, que es de 245. En Mendoza, en lo que va del 2024,
hay ya 5 femicidios, ¿no? Para volver, digo, a las bases de este peronismo a cielo abierto. Perdón, del 2015 hasta ahora 2.500. 2.500. Claro, Sí, es verdad. Femicidios, sí. Digo, para volver a esta entrevista especial, ni una menos feminista. Uh-huh. Vos sos militante de la campaña por el aborto. Sí. Que fue algo que en su momento aglutinó, ¿no? Uh-huh. Digo, tanto a la política como a los feminismos. Sí. ¿Qué pensás que va a ser ahora eso que viene, que nos tiene que hacer aglutinar esfuerzos? Si ves que hay alguna punta ahí, digo, obviamente la consigna de era el hambre no es libertad, me parece que lo que está pasando con los precios, con el hambre, con la crisis que siempre nos afecta más a mujeres y a diversidades, Sí. Debiera ser una consigna que aglutine, pero vos ¿cómo la ves? No te entendí bien si la consigna en torno al aborto, al IVE. Digo que eso fue algo que a los feminismos y también Sí. a la política aglutinó, ¿no? Sí, En un momento, sí. bueno, estuvimos Sí, todos- ordenó. exacto, marchamos Sí. por eso, conseguimos la ley. Sí. En este momento que los feminismos, digo, obviamente en sus Ajá. capas hay un montón de Sí, movimientos. no van a pasar, eso lo tengo clarísimo, porque nosotras, me preguntaste del encuentro y yo me fui por otro lado, bien. pero a la vuelta del exilio, el primero fue en el 86, en el año 88, el primer encuentro en Mendoza, a los 3 años ya yo estaba acá, hubo un taller al margen de los talleres formales que se hacían desde los encuentros de aborto, imagínate. Venimos, porque a veces cuando uno no conoce la historia, piensa Claro. que las cosas surgen así como... Tenemos una lucha muy larga, en todos los planos. La campaña se formalizó en el 2005 y yo te estoy hablando del aborto en 1988, cuando ya en Europa ya había muchos países que lo tenían. Pero para hablar de la localizada, ¿no? Del sur, que es desde donde que hemos irradiado, porque este pañuelo verde, igual que nuestros pañuelos blancos, ¿sí? Son una insignia en el mundo. Y eso sintetiza nada más ni nada menos que la lucha de años. Entonces, han ido por la educación sexual integral, de hecho el Plan ENIA, que era para contrarrestar y que se logró reducir al 50% el embarazo no deseado de adolescentes en 12 provincias, sobre todo del norte, del centro para arriba, lo han desfinanciado. Uno de los pilares del aborto es la educación sexual integral, ¿verdad? Eso lo sabemos todas, por eso nosotras seguimos trabajando con esas, tenemos muchas leyes, nosotras vamos a seguir, no pueden venir, no es tan sencillo, por eso no les está resultando tan sencillo, porque a pesar de que puede haber muchas compañeras y compañeros que se han corrido de ese feminismo así, que nos dicen feminazis y toda esa boludez, ¿viste? Aún así, el Congreso, el Parlamento, no va a ceder. Tienen que pasar por encima de lo que ya está incorporado dentro del marco jurídico internacional. ¿Sí? O sea, es anticonstitucional, no pueden. Y si van por eso, poco a poco, yo no estoy diciendo mañana, pasado, no lo van a lograr. Lo que pasa es que para cualquiera de nosotras, y más para una persona que como yo ya está más de otro lado que de por una cuestión biológica, lógico, es terriblemente doloroso ver cómo tanta lucha, tanta organización, tanta persistencia en la lucha, compañeras, tanta persistencia, pienso en la resistencia peronista, pienso en las mujeres en los barrios, pienso en las prostitutas que acá con el Comando Pío XII fueron humilladas, asesinadas, llevadas, entonces digo, a matarlas en cualquier lugar, porque eso sucedió acá también, una provincia bien moralina, ¿no? Eso no va a ocurrir, pero en el caso de que ocurriera, vamos a volver. Así como estamos viendo siempre en las calles, o sea, las veces que haga falta, mira. Exactamente, nuestra herramienta de lucha son las calles. Siquiera eso,
se transforme en representación política, el más y más senadoras, diputadas, legisladoras, gente que esté presidentas. México acaba de ganar una presidenta. Exactamente. Entonces digo, ahora lo doloroso es tanta lucha y que porque nos pasa esto que nos sucedió, no hemos hablado mucho hacia adentro de lo que nos pasó, pero habrá otras ocasiones para hablar del peronismo, que yo creo que no se ha debatido, y mientras más se cierren esas, peor nos va a ir. Hay que dar la discusión abierta. Bueno, lo demuestran los números, digo, la última elección, tercero a nivel provincial. Sí, claramente hay pistas que nosotras... Y muchos peronistas se fueron con la Unión Mendocina, discúlpenme, que era como irse... Y muchas. Ese debate ha salido muchas veces acá. Como sucedió con el menemismo. Esto ocurre sistemáticamente, entonces tenemos que replantearnos, ¿qué peronismo? Es como siempre cuando hablamos de los feminismos. ¿De qué feminismo estamos hablando? A ver, porque el feminismo académico no existe. Y lo puedo decir... Yo que estoy también en la universidad, no existe eso. Las luchas están afuera. Y cuando entran a la universidad y se enseñan, corres el riesgo de que se burocratice, de que se torne como esa historia reaccionaria. Entonces digo, ahí tenemos que poner el ojo. Excelente. Y tenemos que juntarnos y escucharnos. Y no decir, no, porque mira, la Nora está en este grupo, no, porque mira, aquella está en otro grupo. Total. Por favor. Justamente, bueno, es el objetivo de este espacio. Total, eso, tenemos ahí el objetivo cumplido de juntarnos, de bienvenirte en este búnker 2024. Te agradecemos, Nora, vamos a ya cerrar, estamos pasaditos unos minutos, pero bueno, amerita la situación. Me gusta más a cielo abierto que búnker. Bueno, peronismo a cielo abierto fue como una cosa, una síntesis que dijimos, por ahí. Tiene que ser todo a cielo abierto. Claro, es momento. El búnker, ¿viste? Es un refugio, el búnker, para fingir cordura. Tanto fingir demencia, creemos que hay que fingir en este momento un poquito de cordura, a ver si nos sale algo mejor. Gracias por invitarme. Gracias por venir, Nora. Muchas gracias un placer. a vos, de verdad. Vamos a pasar unos mensajitos finales de este día 3 de junio aquí en el búnker. Nos queda ahí un auspicio, porque tenemos auspiciantes. ¿Por qué? Por favor, este programa no para de crecer. Así como cerramos un auspicio en vivo, ahora recién con los paneles Fran. Tenemos que anunciar nuestro reciente auspiciante. La marca de, ¿cómo se llama? La lombriz urbana. La lombriz urbana, eso. La lombriz urbana es bioinsumos. Eso, iba a decir fertilizante. Bioinsumos y agroecología. Vemos en pantalla la imagen de la lombriz urbana. Son todos materiales para el jardín, el patio, la tierra, para trabajar con la tierra y tener los mejores cultivos de tu vida. Sí, y tengo una data, porque Produ, va a haber un sorteo. ¡Apa! ¿Vamos a sortear cosas de la lombriz urbana? Exactamente. Esténse atentas. Así alimentan a sus plantitas, por favor. Con cosas que no contaminan el ambiente. Porque coherencia, ante todo, en este programa, por favor. Yo sumo, si es que me están escuchando al aire, entiendo que sí. No lo sabemos. Nosotras te escuchamos, podemos... Este emprendimiento, la lombriz urbana, nos está acompañando a partir de este programa. La pueden encontrar en redes como lalombrizurbana.bio. También... ¿Estás bien de locutor, Piu? Estoy bien de locutor, estoy bien. Sí, el otro día se dirigió un bingo. Estoy bien para los PNTs. Los pueden seguir en redes y los pueden seguir en la página web. Seguramente vamos a estar sorteando productos biofertilizantes, biorepelentes, bioinsumos completamente orgánicos y sustentables. Perfecto. Sustituyendo importaciones para los productores agrícolas de la provincia de Mendoza. Espectacular, la lombriz urbana, los queremos mucho. Muchas gracias por acercar su apoyo a este programa. Vamos porque nos echan. Bueno, nos fuimos. Espectacular. Nos estamos yendo en este sencillo acto a cerrar este día. Ni una menos. Especial Ni una menos. Saludos a las compañeras que pudieron marchar. El lugar nuestro ha sido acá en este día. Hemos estado acá en las pantallas. Les mandamos un besote, que estén muy bien, nos vemos el lunes que viene.